Bien chicos, ¿qué tal? Aquí tenemos otro ejercicio que es este ejercicio número 2 que dice que se trata de la conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit. Ya, esto se ve en secundaria, la conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit. Es parte de un tema de física elemental, y es lo que nos piden a nosotros solucionar, crear un programa que permita convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit, ¿ya? Y vamos a comenzar a leer el problema. Dice que se solicita ingresar, mira, se solicita ingresar una temperatura en grados Celsius y convertirla a grados Fahrenheit. Para realizar la conversión se debe utilizar la fórmula Fahrenheit, o sea, los grados Fahrenheit que vamos a convertir, porque vamos a convertir de grados Celsius, vamos a convertirlos a grados Fahrenheit. Y dicen que la fórmula para convertir de grados Celsius a Fahrenheit es Fahrenheit es igual a Celsius por 9 entre 5 más 32. Y luego hay que mostrar el resultado de esta conversión. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos nosotros a detectar cuáles son los datos que tenemos que ingresar. Entonces miren lo que dice. Dice que se solicita ingresar una temperatura en grados Celsius. Entonces, este es el primer dato que yo tengo que ingresar. La temperatura en grados Celsius. Luego me dicen que tengo que utilizar esta fórmula que tengo aquí para poder convertir esos grados Celsius a Fahrenheit. ¿Ok? Y tengo que realizar una conversión. O sea, yo ingreso los grados Celsius y los grados Fahrenheit yo no los ingreso, sino que los voy a encontrar a través de esta fórmula de aquí. Entonces solamente necesito dos datos. Necesito la temperatura en grados Celsius y necesito la temperatura en grados Fahrenheit. ¿Sí? La primera se va a ingresar y esta segunda se va a calcular. Y luego tengo que mostrar el resultado de la conversión por pantalla. ¿Ok? Muy bien, nos vamos entonces al PSI. Déjenme guardar este ejercicio anterior primeramente. Lo voy a guardar aquí. Y ahora pues hacemos este nuevo ejercicio para que ustedes vayan viendo cómo es que se hace, ¿ya? Y miren, dense cuenta cómo hacemos nosotros el remarcado, cómo es que leemos para que podamos entender el problema. ¿Ok? El programa nos pide que hagamos una conversión. Esto es un cálculo, una conversión de grados Celsius a Fahrenheit. ¿Qué se debe ingresar? Dice el programa, se debe ingresar la temperatura en grados Celsius y luego convertirla a grados Fahrenheit, que es otra variable ahí, ¿sí? A través de esta fórmula que ustedes ven aquí abajo, ¿sí? Y luego se muestra el resultado de esta conversión, nada más. Ok, entonces me voy aquí al algoritmo y lo voy a llamar conversión de grados, nada más. ¿Ok? Muy bien. Lo primero que hacemos siempre es el área de definición de variables. ¿Ok? Vamos a definir las variables. Muy bien. ¿Qué variables decíamos que necesitábamos? Necesitábamos dos. La temperatura en grados Celsius y la temperatura en grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces voy a definir una temperatura. Puedo hacer T Celsius, así. Creo que es Celsius, creo que se escribe así. Déjame ver. No, con S. Esta va a ser mi temperatura en Celsius, ¿sí? Y la otra va a ser mi temperatura en grados Fahrenheit. ¿Cómo se escribe? Permítanme un momento. Vamos a copiarlo, ¿ya? Voy a copiarlo y lo llevo acá y lo pego aquí, ¿no? Ahí está. Esas son mis dos temperaturas, mi temperatura en grados Celsius y mi temperatura en grados Fahrenheit. Esas son mis dos variables, ¿ok? ¿Y cómo las voy a definir? Las voy a definir como real. ¿Para qué? Para que el usuario pueda ingresar
no solamente números enteros porque son temperaturas, sino para que también pueda ingresar decimales. Por ejemplo, una temperatura de 38.5, una temperatura de 50.3, etcétera. ¿Ok? Muy bien, ahora que están definidas estas variables, tengo que crear el área o la parte del ingreso de los datos. ¿Ok? Ya saben, para mostrar un mensaje en pantalla siempre utilizamos el comando escribir. Aquí en el programa PSIN, cuando ya estemos en Java, vamos a usar otra manera, ¿ya? ¿Ok? Escribir. Abrimos comillas y mostramos un mensaje como este. Ingresa la temperatura en Celsius, en grados Celsius. ¿Ok? Dos puntos, punto y coma. Y vamos a capturarlo a través del comando leer en esta variable, en la variable que yo he creado para la temperatura en grados Celsius. ¿Sí? T Celsius, ahí está. Ok, ahora esta variable de acá, los grados Fahrenheit, no se ingresa. ¿Por qué? Porque el problema dice de que hay que convertirla a grados Fahrenheit y que esos grados Fahrenheit se calculan a través de esta fórmula. Siempre que vean una fórmula, la variable que está a la izquierda del símbolo de asignación es la que se va a tener que calcular con esa fórmula, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos variables, la temperatura en grados Celsius, la temperatura en grados Fahrenheit, pero la temperatura en grados Fahrenheit no se ingresa, sino que se calcula con esta fórmula que ustedes están viendo ahí en pantalla. ¿Ok? Muy bien. Volvemos aquí al PSIN y listo, ya ingresamos el dato que necesitamos y ahora yo tengo que hacer el cálculo. ¿Ok? Vamos a calcular. ¿Ok? ¿Y qué es lo que voy a calcular? Voy a calcular la temperatura en grados Fahrenheit. La temperatura en grados Fahrenheit. Esto tiene que ser igual, según la fórmula que tengo aquí, la temperatura en grados Celsius, dice, abrimos un paréntesis, la temperatura en grados Celsius, ¿qué más dice? Por 9 entre 5, ¿ok? Por 9 entre 5, más, perdón, se cierra el paréntesis, creo. Sí, se cierra el paréntesis y luego se le suma el número 32. Esa es la fórmula, ¿ya? Esa es la fórmula que nosotros tenemos que ocupar. Ahora, quiero que noten algo aquí, en esta fórmula que está acá, ¿ya? Miren, si yo lo dejo así como está, lo que va a pasar es lo que yo les decía a ustedes cuando les enseñé la precedencia de operadores, ¿se acuerdan? El orden de los operadores, porque aquí por ejemplo nosotros tenemos el operador de multiplicación, el de división y el de suma. Ahora, ¿qué pasa aquí? En el orden, la precedencia de los operadores, cuando yo tengo multiplicación y división en la misma línea, acá, en la misma línea o en el mismo paréntesis, siempre acuérdense de algo. La multiplicación y la división, si aparecen juntas, siempre se va a solucionar primero, se va a calcular primero de izquierda hasta la derecha. Eso quiere decir que así como está la fórmula, la temperatura en Celsius primero se va a multiplicar por el 9 y luego se va a dividir entre 5. ¿Ya? Es por eso que es necesario que nosotros repasemos bien la fórmula y veamos cómo es. Dice que es la temperatura en Celsius acá por 9 entre 5. ¿Ok? Por 9 entre 5. Eso quiere decir que yo tendría que poner un paréntesis aquí y otro paréntesis acá para que el programa entienda que la temperatura en Celsius debe ser multiplicada por todo este número que está dentro del paréntesis. Y luego, después que ha calculado eso, recién sumar a 32. Esto es precedencia de operadores. Por eso es importante que ustedes sepan esto.
porque si ustedes dejaban esto sin paréntesis, no salía el resultado correcto. ¿Ok? Muy bien, pero hasta ahí ya tenemos entonces el cálculo de la temperatura en grados Fahrenheit. Ahora, ¿qué sigue? Sigue mostrar ese resultado, porque es lo que el programa nos dice, mostrar el resultado de la conversión. ¿Ok? Mostrar resultados. ¿Ok? Y ya saben que para mostrar resultados utilizo el comando escribir, abro comillas y digo la temperatura en Fahrenheit, ¿sí? En Fahrenheit es, dos puntos, cierro comillas, concateno 1. ¿Con qué? Con esta variable que he calculado acá, que es la temperatura en grados Fahrenheit. De Fahrenheit. Ahí está, punto y coma. Ok. Y hacemos ahora la evaluación paso a paso. Aquí está el cuadrito. Lo primero que hace es crear el algoritmo. Continuamos. Se definen las variables que están acá. Luego se va a mostrar por pantalla este mensaje de ingresar la temperatura en Celsius. Ahí está, se mostró, miren, en pantalla. Luego se prepara para guardar lo que el usuario ingrese en esta variable. Ingresamos, por ejemplo, 80. Enter. E inmediatamente, una vez que hemos ingresado, el programa continúa y se va a hacer el cálculo de los grados, de la temperatura en grados Fahrenheit, a través de esta fórmula. Lo calculó internamente y ahora se prepara para mostrarme el resultado y me lo muestra aquí. La temperatura en Fahrenheit es 176, el cálculo que hizo aquí. Se prepara para terminar el algoritmo, lo termina y listo. Ahí está. ¿Ok? Muy bien, chicos. Este es el segundo ejercicio de conversión de grados de Celsius a Fahrenheit. Como buenos programadores que ustedes van a ser, siempre tienen que informarse de las cosas que no saben. Entonces aquí supondría que ustedes vayan a internet y lean un poco sobre grados Celsius, qué es grados Fahrenheit, para que entiendan qué es lo que hace un programador y qué es lo que vamos a hacer en el próximo ejercicio.